Y ahora sí vamos a retomar la comunicación con Milton Benítez. Él es periodista de Honduras acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos con el expresidente Juan Orlando Hernández. Milton, ahora sí nos puedes escuchar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana, y a todo tu auditorio. Hoy sí ya María del Carmen. Susana era la coordinadora. Conmigo es María del Carmen. Hola, María. ¿Cómo estás, Milton? Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Ahora, complicado pues está el panorama judicial que enfrenta pues el expresidente de Honduras, definitivamente, Juan Orlando Hernández, ahora que Estados Unidos pues ha solicitado su extradición. Cuéntanos, inicialmente te preguntábamos cuál es la situación del expresidente. ¿Se encuentra en estos momentos en su domicilio? ¿Ya está en otro sitio? ¿En qué situación está? Bueno, el auto acordado tiene unos procedimientos que agota 2 instancias de audiencia. Hoy se agotó la primera, que es la audiencia de información al imputado, donde se le da a conocer al requerido, en este caso al presidente Juan Orlando Hernández, los cargos por los cuales está siendo sindicado, algunos elementos que dan indicios probatorios por lo cual ese país lo requiere, donde comprueban el delito y determinan ya junto al juez natural que designó la Corte la fijación de la fecha en segunda instancia, que es en este caso ya fijada para el siguiente mes, es decir, 30 días, donde la defensa pidió una medida de prisión diferente a la de intramuros, es decir, con un arresto domiciliario para defenderse en libertad, lo cual no fue concedido. Él está privado de libertad hoy en un destacamento militar como aseguramiento para agotar una segunda audiencia, que sería ya una audiencia probatoria donde el país requerente, en este caso Estados Unidos, solo hace la petición y ya estaríamos viendo dentro de un mes el fallo total de la Corte y el juez natural para que pueda ser extraditado Juan Orlando Hernández. En conclusión, Juan Orlando está hoy privado de libertad. El indictment lo determina como un criminal de peligrosidad según la Corte Sur de Nueva York, lo cual no permitía gozar de algún derecho internacional que pudiera acuerpar o que esté dentro del auto acordado. Ahora, en tal sentido, pues eso lo dejó privado de libertad a la espera ya de un mes máximo para definir su extradición. Ahora, Milton, él es actualmente diputado al Parlamento Centroamericano. ¿Eso no le otorgaba algún tipo de inmunidad diplomática? No, el Parlamento Centroamericano te genera condiciones de inmunidad de acuerdo a las que existan en tu país. En tal sentido, Honduras no tiene inmunidad diplomática para funcionarios. Tiene algún tipo de privilegios en cuanto a los procesos judiciales, pero no inmunidad, por lo tanto no lo acuerpa. Eso pues ya está agotado también, como lo quiso hacer la instancia de defensa. Sus abogados, justamente en ese sentido, sus abogados han dicho en algún momento que pues se han violentado sus derechos humanos. ¿En qué sentido? Bueno, los abogados tienen toda norma tiene su zona de penumbra y los abogados siempre pueden encontrar en cada uno de los procesos algunos vicios o algunas violaciones procesales. No obstante, según lo establecido y como lo han manejado, lo que demuestra es la institucionalidad desquebrajada que ellos mismos generaron. Estoy hablando en este caso del imputado, un país que tiene un acuerdo y no tiene una ley de extradición, donde sí podemos hoy leer el indictment de Juan Orlando Hernández, que introdujo 500,000 kilos de cocaína
pero la pregunta es a qué narco gringo se lo entregó. Entonces creo que eso es lo que más demuestra en este caso, no la ruptura procesal en un caso aislado como el de Juan Orlando Hernández. ¿Qué cargos son específicamente los que él está enfrentando en Estados Unidos? Estos cargos por narcotráfico, también creo que hay algo por utilización de armamento o algo similar. Literalmente dice el indictment que el primer cargo, que es por conspiración para importar sustancias controladas a los Estados Unidos, es decir, fabricación y transportación de cocaína. Uh-huh. En el segundo cargo imputado, vale resaltar que en este primero hablan de cantidades de 500,000 kilos de cocaína ingresados a Estados Unidos en todo un entramado conspirativo. El cargo 2, usar o portar armas de fuego que ayudaban a instigar el uso cuyo porte y la posesión de armas de fuego eran utilizadas para resguardar este tipo de cargamentos de sustancias prohibidas, dispositivos destructivos, que también servían como apoyo en la conspiración para la importación de narcóticos a los Estados Unidos. Y un tercer cargo, que es la conspiración para usar o portar armas de fuego, uh-huh, incluyendo ametralladoras y ya dispositivos destructivos que tienen que ver con terrorismo, pues como lo maneja la ley federal de los Estados Unidos. Son cargos definitivamente gravísimos los que enfrentaría en Estados Unidos. Y hablando de esto, ya justamente él, su nombre había aparecido con anterioridad en otros juicios que se habían realizado allá en ese país norteamericano, y entre esos el de su propio hermano, Tony Hernández, quien de hecho fue condenado a prisión perpetua por tráfico de drogas allá en Estados Unidos. ¿Qué pasa si estas sospechas vienen hace varios años? ¿Qué pasa con la justicia en Honduras? Tal vez no había independencia institucional durante toda la época, todos estos años de gobierno que él tuvo allá. No, de hecho, lo vergonzoso también en este caso para Estados Unidos, una administración Trump que apoyó y contribuyó, condecoró a Juan Orlando Hernández Alvarado, y que, dicho sea de paso, ya tenían conocimiento según como lo reza el indictment, porque Juan Orlando, según las autoridades federales de justicia en Estados Unidos, transporta y está dedicado al crimen organizado y al trasiego de cocaína desde el 2004 a la fecha. Por tanto, la carga probatoria que ha sumado los más de 32 extraditados con vínculos, es decir, casi una centenar de veces mencionado en la Corte Sur de Nueva York, una carga probatoria que también sirvió a los últimos 3 condenados tener cadena perpetua y 30 años más, lo cual no hay ninguna duda que Estados Unidos está haciendo esta petición de extradición de Juan Orlando Hernández, sabiendo que había penetrado instituciones como las Fuerzas Armadas, que utilizó la Fiscalía y la Corte Suprema, convirtiéndola en un cartel de la toga para instrumentalizar la justicia, y esto pues como parte de toda esa conspiración. Lo lamentable es que queda demostrado también que Estados Unidos no está interesado en combatir el narcotráfico, porque hoy que nos dicen que metió 500,000 kilos de cocaína en tu país, me imagino que no estamos hablando de llevar 2 docenas de ganchos, 2 docenas de tela, estamos hablando de 500,000 kilos de cocaína. Entonces no tiene razón de ser una base militar, no tiene razón de ser 5 agencias de inteligencia para el combate del narcotráfico, sino más bien lo que estamos viendo es un cliché de tener ocupación militar de parte de los Estados Unidos en toda nuestra América Latina, sin resultados efectivos en cuanto al combate del narcotráfico.
Sin lugar a dudas, genera dudas, pero también, como lo dije anteriormente, genera dudas en la justicia hondureña. Sí, pero esta misma justicia hondureña es la que ha estado tutelada, es decir, la ex jefa de negocio, la señora Heidi Fulton, nombró el fiscal 5 estrellas y el indictment, es decir, la embajada condecoró al fiscal como el fiscal 5 estrellas. El fiscal actual, que tuvo una reelección bastante irregular en el Congreso, y este mismo indictment plantea de la participación del fiscal en el tema de no investigar carteles del narcotráfico que estaban vinculados al negocio de Juan Orlando Hernández. Por tanto, lo que estamos viendo es que hay una injerencia nociva de parte de los países cooperantes en nuestros países. Y eso está muy probado aquí en el indictment. Es decir, yo te pregunto, y es lamentable, y lo estamos viviendo hoy en Colombia, 17 bases militares y hay 220,000 hectáreas de cocaína sembrada. Entonces, ¿a qué se está jugando? Sí, definitivamente genera, como lo dije hace un momento, genera muchas dudas de realmente hay un combate contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Obviamente habrá también intereses creados, es un tema complejo, es un tema complicado. Sin embargo, algo que llamó la atención es el papel que pudo haber tenido la prensa de Honduras en lo que está sucediendo. De hecho, ya el secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos, lo mencionó en su momento y dijo que se habían tomado en cuenta ciertos reportes de la prensa local donde pues se demostraba de forma creíble la vinculación del expresidente en actos de corrupción que estaban pues vinculados al narcotráfico. ¿Qué papel ha tenido entonces la prensa local para que esto ocurra? Hola. Ahí, ¿me escuchas? No, creo sí, que... Sí, sobre la prensa, el Así trabajo es. Y todo lo de Antonio. Yo quiero decirte, Estados Unidos, sin duda alguna, cuando hay esa declaración de Anthony Blinken, nos hace una alta preocupación sabiendo que 6 meses después o sea, 6 meses antes ya estaba subido en la lista Engel. Y también te lo dice el mismo reporte, que tienen conocimiento del vínculo estructural al crimen organizado del imputado. Es decir, ¿cómo poder tener esa facilidad para hacer esas declaraciones y que tengan la repercusión en nuestros países? El rol de la prensa pues ha sido nefasto, ¿no? Es decir, aquí hay un caso, el caso Hermes, donde 93 periodistas y dueños de medios de comunicación fueron encontrados en pago de coimas e injustificados, contratos de publicidad inexistentes, espacios de publicidad pagados por Presidencia a través de la hermana de Juan Orlando Hernández, quien también tuvo un deceso bastante trágico, la exministra de Comunicaciones, la señora Hilda Hernández, y que tenían controlado los medios de comunicación. Las dictaduras como tal, por los gobiernos mediocres, tienen que tener consolidado la emisión de información. En tal sentido, eso pues nos da una lectura muy clara. Pues lo que estamos viviendo en estos países es un comportamiento bastante ajeno a la contribución que pueden hacer los países aliados. Es decir, ha fracasado la cooperación, ha fracasado los fenómenos estos de asistencialismo económico a nuestros países, no nos han dejado hacer crecer nuestras democracias, no nos han dejado fortalecer nuestra institucionalidad, y por tanto tenemos esa gran mora social en nuestros países. Honduras tiene un 78% de pobreza, es decir, de 10 millones de habitantes, 7.800.000 personas estamos en esa línea de empobrecimiento. Y un serio problema de inseguridad también. 500.000 personas mañana amanecen sin la posibilidad de comer. Pues,
Es decir, que en pocas palabras, la mayoría de los medios locales en Honduras actuaban más bien por intereses económicos, es decir, de alguna manera tapaban investigaciones que habrían hecho sobre asociar al expresidente en su momento con actos de corrupción. Sí, pero es que el problema es más de fondo. O sea, hoy vemos a un expresidente privado de libertad. Uh-huh. Y yo creo que debemos de salir de esa visión reduccionista de creer que es de una persona el mal. Es decir, es toda una institucionalidad la que está siendo señalada el día de hoy. Uh-huh. Es decir, creo de que el comportamiento de las prensas en Latinoamérica, en la mayoría de países, es nefasto. Salvo la prensa independiente que logra poder contribuir al crecimiento de la ciudadanía. Aquí el problema es más de fondo. El problema es que tenemos históricamente la tarea de subsidiar a los países ricos, que hemos permitido el extractivismo. Honduras tiene 5,000 kilómetros cuadrados de tierra entregada al modelo extractivista de la minería. No le deja un peso de impuesto. El problema es que hay 20 fortunas improductivas que son el capital hegemónico sobre nuestra sociedad. Es decir, y ese comportamiento lo vemos en toda la Latinoamérica. Y debe cambiar las relaciones de poder. La ciudadanía debe comenzar a tener el goce de un estado de bienestar en cuanto a todos los derechos y no seguir repitiendo las noticias. Y te digo esto con una amplia experiencia como periodista, donde es doloroso. Más importante se ha vuelto que construir escuelas es construir la verdad a través de los medios de comunicación. Más importante que construir hospitales incluso es construir la verdad para que los medios de comunicación, quienes están tutelando un derecho humano como es la información, como es ese ejercicio que vociferamos en aclamar de tener una libertad de prensa, está siendo manejado en un conflicto de base por fines comerciales, por empresarios, y esto generalmente son los dueños de los bancos, son los dueños de las armerías, son los dueños de las minerías, son los dueños de las hidráulicas, de las generadoras de energía. Entonces, ese secuestro a la verdad, hoy lo estamos viviendo. Es decir, te resumo el tema de Juan Orlando en algo, y para todos nuestros oyentes. Juan Orlando va a ir a confesar pecados a otro país, y en Honduras, en 12 años de dictadura, hay 110,000 muertes violentas. Es decir, uno de los 32 extraditados antes de Juan Orlando Hernández confesó 89 delitos violentos en Honduras. Lo mató en Honduras, y en Honduras no hubo ni una infracción, ni siquiera de tránsito. Es decir, esos son los estados que han contribuido los países pseudo desarrollados. Lo que estoy queriendo decir con esto es que la cooperación, entre comillas, que hace AID, que hace USAID, que hacen los países de la Unión Europea, ha sido una basura y nos ha hecho codependientes y no nos ha permitido construir nuestras democracias, construir nuestras instituciones, y obviamente quienes pagan esto son los sectores más desprotegidos. Y sobre todo, tú lo decías con anterioridad, es importante el papel de la prensa es la voz del pueblo, es necesario que haya transparencia y que haya libertad de expresión independiente en los medios de comunicación, sin lugar a dudas. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Nos dijiste que pues más o menos pasarían 30 días luego de la segunda instancia para que pues se haga efectiva la extradición hacia Estados Unidos. Estaremos pues al tanto de lo que ocurre con el destino pues del expresidente Juan Orlando Hernández. Quiero agradecerte nuevamente, Milton Benítez, periodista en Honduras, por habernos acompañado y contado un poco lo que ocurre en estos momentos en Honduras. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.